Sin más dilación, porque bastante hemos tardado, doy comienzo a esta charla que se llama El mono en el arte, simio u hombre salvaje, un ejemplo salmantino dentro del contexto del románico hispano. El simio, no podemos hablar de un ser monstruoso, maravilloso, como mis compañeras cuando se han referido pues a la sirena, a la fascinante sirena, a la arpía, al dragón, como hizo Nadia. No estamos hablando del mismo tipo de ser, obviamente. Tengo la sensación de estar dándole voz a una especie de hermano menor ante los cautivadores seres de las estupendas charlas anteriores. Sin embargo, el pobre mono y yo, aunque nos vemos abrumados ante estas cautivadoras criaturas, vamos a intentar dar forma a una historia que es una historia de arte, de imagen, pero sobre todo de animal fantástico también, porque por un lado el simio se convirtió en un eje del que partían diferentes tradiciones, y por otro lado además, sobre todo cuando hablamos de la Edad Media, no podemos hacer una distinción tan clara entre animal fantástico y animal real, y sobre todo cuando hablamos de un ser que habitaba en los confines del mundo conocido. Así que, bueno, vamos a intentar explicar un poco su evolución a lo largo de las épocas. El título que decidí dar a esta pequeña charla es, como ya os comenté, El mono en el arte, simio u hombre salvaje, un ejemplo salmantino dentro del contexto del románico hispano. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un viaje desde las generalidades sobre la representación del simio hasta redondear la charla con el estudio más pormenorizado de un ejemplo completo. En este caso, uno ubicado en la llamada Catedral Vieja de Salamanca, que estamos viendo ahora mismo. Bien. Para empezar, debemos decir que el término simio, que he escogido para englobar a estos seres, es intencionalmente ambiguo. ¿Por qué? Porque desde el inicio, diferentes animales con mayor o menor cantidad de características comunes se mezclan bajo diversas formas de referirse a ellos. Según la RAE, simio viene del latín simius, y bueno, la forma femenina del latín simia, y su significado es el de primate antropoide. Por el contrario, mono, en su quinta acepción, hay varias, pero bueno, la que nos interesa es la quinta, es un animal del suborden de los simios, y tras esto aparece un listado completo de una serie de tipos de mono, por ejemplo, el mono araña, el mono aullador, etc. Por su parte, el término primate fue utilizado por primera vez por Linneo en su ordenación taxonómica. Viene del latín primas, que quiere decir primero, y es el nombre dado al orden de los mamíferos placentarios al cual pertenecemos nosotros, los seres humanos, y también nuestros parientes más cercanos dentro del reino animal. Claro, todo esto se complica aún más porque en inglés, lengua de la que en muchos casos se traducen directamente los textos científicos, el término mono, monkey, suele hacer referencia a un conjunto de animales pertenecientes al orden de los primates que hemos visto y al infraorden simiiformes. Estos tienen unas características particulares que son el presentar cola y a su vez un esqueleto evolutivamente más primitivo que el de los simios. Aquí sí vemos a un simio. A los que en inglés se le llama apes. Además, en inglés se ha generalizado el término great apes, como este que tenemos aquí, para hacer referencia a los gorilas, orangutanes y chimpancés especialmente. Todo se vuelve todavía más complicado y confuso si tenemos en cuenta que estos no son los únicos primates ni mucho menos. Además de ello, existen más de 120 especies englobadas en otros subórdenes, como por ejemplo tenemos a los lemures. Claro, nada tiene que ver esto que tenemos aquí con esto, un babuino, del que vamos a hablar mucho hoy, con esto, con un lemur o con esto, que aquí estamos nosotros.
nos da un poquito de humildad también vernos reflejados en nuestros parientes cercanos. En definitiva, las palabras mono o simio no tienen un verdadero valor taxonómico y pertenecen más a un ámbito coloquial que al científico. En ocasiones se emplean por su utilidad para diferenciar a los simios de otros primates relacionados. Si bien en muchos casos se mezclan términos complicando la comunicación entre personas que no se especializan en el estudio de estos animales. Si esto pasa hoy en día, podremos imaginarnos cómo era en épocas anteriores, como la medieval. Así que para hacer más llevadera la charla y no eternizarnos, lo que voy a hacer es englobar todas estas representaciones bajo el genérico paraguas de simio, y cuando sea necesario iré puntualizando en cada caso, en cada ocasión. Los simios se han representado en contextos artísticos en numerosas culturas y épocas. Tenemos ejemplos a lo largo y ancho del globo, como por ejemplo este sello cerámico que representa un mono araña, es de época azteca, que hoy en día está en el Metropolitan Museum. También en Perú, la cultura nazca representó simios. No podemos olvidarnos tampoco de Hanuman en la India. Hanuman es famoso por el relato de Ramayana y se supone que esta reencarnación de Shiva ayudó a Rama, que era una reencarnación del dios Vishnu, cuando este fue al rescate de su esposa Sita, que la habían secuestrado. Por la lealtad que presentó Hanuman hacia Rama, es visto como el arquetipo de ser devoto, servicial y humilde. Ya vemos que cambia mucho la visión del simio dependiendo del contexto. Este Hanuman parece que está en la base de este personaje, que es Sun Wukong. Es un personaje de la mitología china, uno de los protagonistas de Un viaje hacia el oeste. Un viaje hacia el oeste es una obra cumbre de la literatura asiática y podría estar parcialmente influenciado por este Hanuman que habíamos dicho. Aunque es cierto que Sun Wukong presenta un carácter mucho más problemático que Hanuman, y la humildad precisamente no parece una de sus principales cualidades. También es verdad que Hanuman, en los relatos de su infancia, también presentaba cierto carácter bromista y travieso, y bueno, puede ser que sí venga de ahí. Lo que sí, claro, a mucho de lo que nos hemos criado en los años 80 y 90 del pasado siglo, este personaje nos lleva irremediablemente a este otro. Y es que el personaje de Son Goku, de Akira Toriyama, tanto en el manga como después en la serie anime, está basado precisamente en Sun Wukong. En Asia, el mono está presente en diversos contextos. Por ejemplo, en el zodíaco chino tenemos el año del mono. Aquí vemos unas figurillas representándolo, entre las que podemos ver al simio. Y también en Asia podemos encontrar una de las leyendas más famosas cuando hablamos de los monos, y que ha influenciado muchísimo la cultura popular. Está en todas partes, desde series de televisión como Los Simpson, pósters, diferentes películas, y es esta leyenda de los tres monos sabios. Esta escultura se encuentra en Hidari Jingoro, que es un santuario en Nikko, en Japón. Aunque las bases de dicha leyenda parecen estar en China e incluso, retrotrayéndonos, podemos llegar hasta la India, es en Japón donde son más conocidos y más representados. Tenemos aquí a estos tres simios. Sus nombres son Misaru, Kikasaru e Iwasaru. Significan literalmente no ver, no oír y no decir. En japonés hay que entender que Saru, mono, y Saru, que significa no poder o no puede, se pronuncian de una forma muy similar. Entonces se trata también de un juego fonético, lo que tenemos aquí ante nosotros.
Se entiende comúnmente como que se trata de no ver el mal, no oír el mal y no decir el mal. Si bien, entendámoslo, esto es una simplificación del verdadero significado que hunde sus raíces en el código moral budista y es bastante más complejo, pero no nos vamos a detener en él. Vemos aquí, en este himno, las representaciones de estos tres simios aparecen en la cultura popular japonesa y en muchos objetos orfebres. En este caso, esto es un himno que viene a ser como una cajita. Básicamente los kimonos y los kosodes japoneses no llevan bolsillos, entonces cuando quieres portar algo, pues, por ejemplo, dinero, objetos personales pequeños, lo que se hace es que a las fajas, a los obis que se usan en estos kimonos, se les añade estas bolsitas por medio de un pequeño broche que se llama netsuke. Os voy a poner más de cerca este netsuke y vemos aquí de nuevo a los tres famosos simios. Son muy comunes, como digo. Aquí tenemos otro ejemplo, encima de un pez. Otro con un melocotón. Es muy, muy común en la cultura japonesa representar a los monos comiendo melocotones, están muy asociados a esa fruta. De hecho, los monos comiendo vamos a ver que es algo muy representativo y suele ser muy común. Y aquí tenemos a un mono que ha sido capturado por un águila. También es muy común representar esta lucha, esta oposición entre estos dos animales. El águila que se llevaba las crías de monos para comérselas. Todos estos netsuke están realizados entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Pero realmente la tradición es muy anterior, solo que empezaron a decorarse con más detalle más adelante. De cualquier modo, profundizar en el significado de las figuras del simio en Asia da para una charla propia y no podemos detenernos en ello. Existen obras de referencia como esta de Emiko Nuki Tinne y otras más que si queréis podemos comentarlas después al final la charla. Pero, como decíamos, los simios están presentes en las tradiciones, mitos y representaciones artísticas de muchas y diversas culturas. Para acotar un poco nuestra charla, lo que vamos a hacer es centrarnos más en un perfil histórico que podemos considerar punto de influencia y de partida en el origen de la visión en la Europa occidental del simio. Y por eso nos vamos a centrar en la Edad Antigua, en el Mediterráneo. Un segundo, por favor. ¿Me estáis viendo? ¿Pasó algo? No, se veía bien. Ah, vale. Es que me pareció que se había quedado congelada la imagen. Perdón, sí. No, llegamos a ver la diapositiva que decía Edad Antigua, pero no aparecían esas imágenes que ahora vemos. Por ahí se quedó. Sí, no tenían que aparecer todavía. Un segundito y ahora mismo sigo. De acuerdo, perdonadme, ¿eh? Me pareció que había dejado de verse. Bien, pues en la Edad Antigua vamos a empezar por el principio y a contextualizar un poco cómo se venían viendo las figuras de estos primates desde esa época, desde el mundo antiguo. Y así podemos ilustrar levemente el bagaje que nos vamos a encontrar en la Edad Media. Tenemos que empezar obligatoriamente por el Antiguo Egipto. Uno de los dioses más venerados era Yehuti, al que solemos nombrar por su nombre griego Tot. Este se representaba como un ibis o un hombre con cabeza de ibis. Sin embargo, era común representarlo también como babuino. Los babuinos son unos simios conocidos también como sinocéfalos, por su alargado hocico que recuerda al de un perro. Papio amadria sería su nombre científico y, como comentamos, es la otra forma de representar al dios Tot.
Realmente hay otro dios egipcio llamado Babi, esta pieza está en el Louvre, que está, por así decirlo, en las bases de este comienzo de representar a Tot como simio. El mundo de los dioses en Egipto era bastante complejo, dependía mucho de la ciudad en la que estuviera ese culto y iba variando muchísimo dependiendo de las zonas y de los momentos dentro del imperio. Bueno, dentro del reino antiguo, del medio y del imperio nuevo, en los tres. Como digo, el dios Tot pudo ser en origen un dios local de Hermópolis Magna, ciudad del Medio Egipto, el cual fue ganando fuerza y prestigio, y de hecho en esta ciudad se encontraba un gran templo en su honor. Por desgracia quedan muy poquitos restos, aparte de 2 grandes esculturas representando unos sinocéfalos que datan de la época de Amenofis III. El culto a Tot en la citada lo presentaba como un dios primordial, pero se trata de una deidad que presenta múltiples facetas e incluso múltiples versiones sobre sus orígenes, lo cual por otro lado, como ya he dicho, es bastante común en las deidades egipcias. Era considerado el dios patrón de los escribas, pues se supone que inventó la escritura. Aquí vemos a Tot otorgándole su protección a un escriba que se encuentra trabajando. Debemos parar un segundo para entender la trascendencia de este mito dentro del sistema de creencias egipcio. Para los egipcios, los jeroglíficos estaban vivos, literalmente vivos. De hecho, muchas veces las representaciones de los jeroglíficos egipcios se cortaban las figuras o se colocaba un puñal para evitar que esos seres pudieran hacerle daño al difunto, cuando tratamos, por ejemplo, con un león o una serpiente. Para hacernos una idea de hasta qué punto llegaba la creencia en que estas palabras estaban efectivamente vivas. Así, la palabra escrita también, por eso mismo, garantizaba la inmortalidad. Curiosamente, en otro lugar de África, en la región de Cross River, en Nigeria, los Ekoi, que es una tribu que habita allí, atribuyen también la invención de la escritura. Su escritura se llama Sibidi, no sé si lo pronuncio exactamente bien, es un poco complejo encontrar transcripciones de este nombre. Pues para ellos su escritura también fue otorgada por un babuino sagrado, lo cual es un hecho interesante. Desgraciadamente, pues no he encontrado muchas fuentes sobre esta tribu y profundizar más en ello hubiera sido muy complejo para la introducción a nuestro tema principal. En añadidura, Tot fue quien creó además el primer calendario, con la importancia que ello tiene en una tierra como Egipto, que depende totalmente de las estaciones y de las crecidas del Nilo para la agricultura. Igualmente, como dios lunar, tenía funciones celestiales, y por la noche reemplazaba al gran dios del sol Ra en el cielo. Esta visión multifacetada del dios se ve continuada por las diferentes formas de representarlo, múltiples caras, una misma deidad. No acabarían aquí sus atribuciones, pues sumado a todo ello sería quien, según las creencias egipcias, codificó los ritos mortuorios que practicaban y también participaba de la famosa ceremonia del masaje del corazón, conocida como psicostasis. Aquí tenemos una representación de esta ceremonia. Vemos al dios Tot con cabeza de ibis y sobre la balanza podemos apreciar un pequeño babuino. En algunos casos se representaba un babuino como ayudante del dios Tot, en otros casos se representaba al mismo dios como babuino. Hay diferentes posibilidades. Según las creencias egipcias, el corazón debía pesarse, ponerse en una balanza, en un lado, dicho corazón, en otro lado, la pluma de la diosa Mat, la diosa de la verdad. Si el corazón y la pluma quedaban equilibrados, el difunto tenía garantizada la vida en el más allá. Sin embargo, si el corazón pesaba más que la pluma, entonces era devorado por este temible monstruo que tenemos aquí al lado de esto. Como no podía ser de otra manera, Tot, como dios de la escritura, era responsable de anotar el resultado del juicio. Pero ¿por qué esta asociación entre el babuino y esta deidad? Como ya hemos dicho, puede venir de Babi, del dios Babi,
pero también puede tener que ver con la forma de gritar de estos animales. Se ha dicho que la forma de proferir sonidos de estos casi parece un lenguaje articulado. Y que, al ser Thoth el dios de la lengua y de la escritura, podría haberse establecido ciertas relaciones entre ellos. Por otro lado, los acostumbrados gritos de los babuinos al amanecer fueron asociados por los egipcios también con el dios Ra y la salida del sol, puesto que anunciaban cómo la luz vencía las tinieblas cada día. Por lo tanto, también se les suele representar acompañando a estos babuinos, acompañando al dios Ra en la barca sagrada o adorando a Dios muy comúnmente en las bases de los obeliscos, ya que los obeliscos tenían una clara relación con Ra, y aparecen muchas veces estos signos adorándolo. En muchas ocasiones se ven sus genitales, es muy común. Ya veremos que todo el tema de los genitales ha seguido persistiendo a lo largo de la historia, pero en este caso son los babuinos que acompañan a Ra, no se está tratando de Thoth, aunque puede ser que en algún momento se evolucionara de tal manera que Thoth adoptara esta forma también. En cualquier caso, se convirtió, como digo, en una práctica común asociar al babuino con Thoth, llegándose a momificar ejemplares de este animal, como parte de los ritos de adoración al dios. No obstante, los babuinos no son originarios de Egipto, y parece que eran importados del casi mítico país del Punt, lo que debía ser costoso y complicado, pues sabemos que a fines de la Baja Época debieron escasear tanto estos babuinos que, a pesar de que era una práctica mal vista y que solía denunciarse, tanto embalsamadores como sacerdotes usaban a veces otro tipo de monos más fáciles de conseguir para momificarlos en honor al dios Thoth. De todas maneras, no son las únicas momias que nos hacen presente a este dios. Tenemos aquí un impresionante hallazgo en 2014, miembros del Instituto Francés de Arqueología Oriental encontraron esta momia, hicieron este hallazgo. La encontraron en Deir el Medina, un poblado de artesanos cercano al Valle de los Reyes, y es la momia de una mujer, probablemente de alto rango, tal vez una sacerdotisa, tal vez no, con casi total seguridad una sacerdotisa, que debió vivir entre el 1300 y el 1070 a.C. Su piel está cubierta por numerosos tatuajes, más de 30, si no recuerdo mal. Ya se habían encontrado algunas momias con algunos tatuajes, pero en tal cantidad y en una mujer, nunca. Entre los tatuajes podemos ver una pequeña imagen de un babuino. También hay flores de lotos, diferentes animales, toros, por supuesto muy sagrados para los egipcios, y el ojo de Horus. Por cierto, que este famoso ojo de Horus viene también a relacionarse con el dios Thoth, puesto que Horus perdió su ojo en una lucha contra Set, el asesino de su padre Osiris, y fue Thoth el que le dio este ojo a Horus. Otra aparición de este animal del babuino se da también en los vasos canopes. Estos son se encuentran en Berlín, son del Imperio Nuevo, y vemos aquí a un babuino. En este caso no representa a dios Thoth. En numerosas ocasiones, a partir del Imperio Nuevo, las tapas de estos vasos se modelaron cada una con uno de los 4 hijos de Horus. Este babuino es Api. Estos 4 hijos de Horus representaban los puntos cardinales. Api representaba el norte. Y además era el guardián de los pulmones. Sabéis que en los vasos canopos se guardaban, cada uno de ellos, los restos procedentes de la momificación, los órganos importantes. Pues a Api le tocaba guardar, proteger los pulmones. Si ya vimos que un dios podía aparecer representado con diferentes atributos o con diferentes animales, y que también era común
que un mismo animal pudiera representar a varias deidades o personajes diferentes dependiendo del contexto, pues aquí tenemos otro ejemplo. Pero el babuino, aun siendo probablemente el simio de mayor importancia dentro del imaginario egipcio, no será el único representado. Tenemos también, por ejemplo, al Cercopithecus etíope, también llamado Cercopiteco verde o mono verde, el cual se suele identificar con un determinativo de los jeroglíficos. Es decir, los jeroglíficos, estas imágenes, las hay de diferentes tipos y hay unos que se llaman determinativos, que suelen ir al final de las palabras y nos ayudan a ver, a determinar a qué campo semántico pertenece esa palabra. Y el del mono era uno de ellos. No obstante, este tipo de monos aparecen ya en un contexto más doméstico, bien como mascota, bien como animal de entretenimiento. Era apreciado por su comicidad y probablemente también como elemento de lujo exótico que muestra la capacidad económica de su dueño. Esto, como veremos, es un tipo de imagen que aparecerá a lo largo de los siglos en diferentes contextos históricos y en diferentes especies de monos. Fueron bastante comunes, por ejemplo, por varios encontrados, este tipo de vasijas de aquí, donde podemos ver una madre mona con un hijo abrazado. En la Edad Media podremos ver también elementos similares. Lo vemos también llevando a cabo actividades propias de los seres humanos, como aquí, que está tocando una lira. Y esto me lleva a comentar por qué no hemos detenido tanto en Egipto. Y es que muchas de las imágenes de los simios y los atributos asociados a ellos que hemos visto en el país del Nilo se van a convertir en elementos recurrentes en épocas posteriores y contextos diferentes. Por ejemplo, como veremos, su posible lenguaje y condición de espejo deformado del humano, su carácter ruidoso, sus travesuras, sus atributos sexuales o la maternidad y el amor por su cría van a estar presentes. De hecho, en Grecia y Roma tenemos también ejemplos de representaciones de simios, también estos vasitos muy cuidados. Normalmente en ellos se guardaban esencias que podían venir de lejos, o sea, tenemos otra vez aquí el tema exótico presente. Este es del periodo arcaico. En cuanto a representaciones pictóricas, también estuvieron presentes. Por ejemplo, en los famosos monos minoicos de Akrotiri. Parecen depender bastante de los monos representados en Egipto, que ya hemos visto. De hecho, ambas civilizaciones mantenían contactos comerciales, como se ha podido demostrar. En este caso, algunos expertos han identificado por sus características físicas a estos monos como langures grises. Estos simios habitan en el Valle del Indio, Nepal, y lo que hoy conocemos como Bután, lo que podría indicar contactos comerciales también con dicha zona, bien directamente, bien a través de Mesopotamia como intermediario. Por eso estas pinturas han sido tan importantes y su estudio ha dado tantos frutos. Es posible que, como digo, o bien lo trajeran de allí y implique un comercio directo, o bien lo hubieran visto en jardines y palacios mesopotámicos donde era muy común tener este tipo de animal como mascota. Otra especie, que ya es una vieja conocida nuestra y que va a seguir gozando de popularidad, aunque distinta, es la de los cinocéfalos, los babuinos. Eso sí, ahora no como encarnación de un dios, sino como una especie de seres híbridos. Ya vimos cómo cinocéfalo significa literalmente cabeza de perro. En algún momento se fue deformando la idea de estos animales, quizá por los relatos de comerciantes y marinos, y acabó por creerse que los cinocéfalos eran realmente humanos con cabeza de perro, seres de extremada fiereza. Si habéis visto alguna vez un vídeo o una imagen de un babuino enfadado, veréis de dónde puede venir
esa idea, que en algunos relatos incluso se alimentarían de carne humana. Además, estos seres se dice que se entendían entre ellos mediante un lenguaje de ladridos, lo que puede provenir también de los aullidos de los babuinos, de los que ya hablamos cuando hablábamos de la salida del sol y del Ra. Aquí tenemos, por ejemplo, una placa cerámica del 733, perdón, después de Cristo, obviamente, hay una errata ahí, que se representa a San Cristóbal, Sinocéfalo, y a San Jorge. San Cristóbal, este santo, se ha representado como sinocéfalo a lo largo de la historia del arte, y en la Edad Media también lo veremos. ¿Por qué? Porque el santo provenía de una tribu lejana y estos seres se fueron poco a poco identificando con todo lo que era extranjero, todo lo que era lejano. Y bueno, aquí tenemos una representación, y en este caso positiva, obviamente, porque es el santo. En cuanto a las fuentes sobre estos seres, pues Ctesias de Nido, en el siglo IV a.C., creo que si no recuerdo mal, la doctora Gallardo en su charla sobre el unicornio habló de este autor, afirmaba que Alejandro Magno en la India había visto a miles de estos seres. También ayudó a la difusión de este híbrido, de este sinocéfalo, Megástenes, que fue un embajador del rey Seleuco I en la corte india a finales del siglo IV a.C. En general, fue arraigando la idea de unas tribus monstruosas de tales características situadas bien en la India, bien en Etiopía, idea que no desecharon tampoco otros autores como Plinio, Julio Solino, Claudio Eliano, e igualmente se harían eco de ello, por ejemplo, San Agustín o San Isidoro de Sevilla. Es interesante porque en la Edad Media la idea de estos seres, en parte perros, en parte humanos, cuajaría y sería parte habitual de los bestiarios, como ser monstruoso, pero también como ser al que se puede cristianizar en muchos casos, puesto que es en parte humano. Y ahí entraría también esta idea de San Cristóbal como sinocéfalo. Pero vamos a dejar aquí a los sinocéfalos por ahora y vamos a volver a los simios y a cómo estos se relacionan con los dioses. En Grecia la relación entre deidades y animales fue diferente a lo que vimos en Egipto. Si bien las deidades se transformaban en numerosas ocasiones en animales, en las narraciones para conseguir lograr sus fines, todos recordamos a Zeus transformándose en diferentes animales para conseguir a sus amantes. Era común también que cada deidad, por ejemplo, tuviera uno o más animales consagrados a ella, la lechuza con Atenea, etc. Varios autores griegos expresaron sin embargo, su disgusto, o al menos el disgusto de parte de la población griega, ante la forma de adorar los egipcios a sus, por así llamarlos, dioses animales. En este sentido, se expresaba Luciano de Samosata, en su Asamblea de los Dioses, en la cual pone en boca de uno de sus protagonistas, Momo, su desagrado ante la costumbre egipcia de adorar al toro Menfita o Anubis, dios con cabeza de chacal, y por supuesto también ante nuestro ya conocido babuino, tachándolos de criaturas ridículas que no deberían recibir culto. Dentro de esta idea de los simios y los monos dentro de la mitología griega, tenemos en algunas versiones del mito de Epimeteo, hermano de Prometeo, como Júpiter, bueno, ya sabéis toda la historia de la caja de Pandora, que Prometeo, se la dieron los dioses a Prometeo y a su hermano, le otorgaron a Pandora como esposa, pero Prometeo desconfió de ello, Epimeteo sí se casó con ella y, finalmente Pandora abrió la caja. Todos conocemos esa parte de la historia. Hay una parte un poco menos conocida, que es aquella en la que Júpiter, furioso con Epimeteo, por todo esto, por no haber repartido bien los dones a los seres, por lo que había hecho su hermano de donarnos el fuego sagrado. Resumiendo, estaba furioso con él y lo acabó convirtiendo en mono. Convertirse en mono
o en bestia, por enfurecer a un dios o por caer en diversos vicios, se va a convertir en una auténtica constante. No solo ahora, sino como veremos también en la Edad Media. Es muy difícil encontrar una representación de esta parte del mito de Epimeteo convertido en mono. Aquí en una obra de Piero de Cosimo, titulada Prometeo, podemos ver en un lateral, fijándonos mucho, a un ser simiesco subiendo por un árbol. Es su hermano Epimeteo, una vez convertido en simio. Otro mito en el que Zeus aplica este castigo es el de los Cércopes, cuyo nombre significa literalmente hombres con cola. Estos eran dos personajes de pequeño tamaño, parece que deformes. Eran gemelos e hijos de la Oceánide Tía, en algunas de las versiones, los cuales se dedicaban a robar a los viajeros y a hacer 1001 travesuras. Cuentan que un día Heracles se quedó dormido y los gemelos intentaron robarle sus armas. Heracles se despertó y los capturó, colgándolos cabeza abajo de su vara. Pero al semidios le hicieron gracia las bromas, las tonterías, los ruidos, los gritos, el bullicio propio de estos dos hermanos. Así que finalmente los liberó. Sin embargo, los Cécropes no aprendieron la lección porque siguieron con sus travesuras y en algún momento cansaron al mismísimo Zeus, que para castigarlo lo transformó en mono. Aquí tenemos una representación del templo C de Selinunte, en Sicilia, donde podemos ver a Heracles con estos dos hermanos colgados, boca abajo. Curiosamente, estas formas se parecen muchísimo a algunas representaciones de personajes condenados en el infierno en la Edad Media por lujuria. Y esto se relaciona también con los monos en la Edad Media. Puede haber ahí algún tipo de nexo común. Según Ovidio, además de convertirlos en monos, fueron desterrados a la isla de Pitecusa. Los romanos creían que los descendientes de estos habitaban en dicha isla en forma de monos. De hecho, Pitecusa significa isla de los monos, la cual se sitúa en la bahía de Nápoles y actualmente toma el nombre de Ischia. El carácter bromista y la tendencia al robo que ha caracterizado popularmente a los monos a lo largo del tiempo se encuentra así ya en esta leyenda. En Roma también el carácter bromista del mono, ya puesto en relieve por los griegos, siguió estando presente. Por ejemplo, en la Historia Natural de Plinio decía sobre el Cercopithecus que este fue llamado así porque cerco significa cola y piteco mona, es decir, mona con cola, aunque daba también otra posible versión del origen del nombre de este animal, cercopitén, que quiere decir burla y escarnecer, escarnio, y describiría así el carácter burlón de este mono. Más allá del carácter de los simios, su descripción anatómica ha sido también recurrente en las diferentes fuentes, en comparación muchas veces con el ser humano, con el hombre. Este fue un punto de interés para varios pensadores clásicos. Por ejemplo, Aristóteles, en su Historia Animalium, en el libro 2, intentaba clarificar y en cierta manera clasificar a los distintos tipos de simios que existen. Decía tal que así: algunos animales tienen una naturaleza intermedia entre la del hombre y la de los cuadrúpedos, como por ejemplo los monos, los cebos y los cinocéfalos. El cebo es un mono con una cola. Los cinocéfalos, hago un paréntesis aquí, ya son viejos conocidos nuestros, tienen la misma forma que los monos, salvo que son más grandes y más fuertes, y su cara se parece a la del perro. Por otra parte, son de costumbres más salvajes, y sus dientes son semejantes a los del perro y más fuertes. Los monos son peludos en su espalda, puesto que son cuadrúpedos, pero el bajo vientre es igualmente peludo por su condición antropoide. Vemos aquí cómo los deja en medio de una condición cuadrúpeda, es decir, animales, todo relacionado con lo irracional, pero también cercano al antropoide, al hombre. Dice también, en cuanto a su cara, ofrece muchas semejanzas con las del hombre. En efecto, la nariz y las orejas son casi iguales.
y los dientes, tanto los frontales como los molares, son como los del hombre. Posee también brazos como los del hombre, aunque peludos. Los flexiona también las piernas igual que el hombre. Además de esto, el mono tiene manos, dedos y uñas como el hombre, salvo que todas estas partes tienen un aspecto más salvaje. Pero los pies tienen una forma particular. Son, en efecto, como dos grandes manos, con dedos semejantes a los de una mano, siendo el del medio más largo. El mono utiliza los pies a la vez como pies y como manos. No tiene nalgas, por ser cuadrúpedo, ni cola, por ser bípedo, salvo una pequeña que en su conjunto no es más que un simple rudimento. Vemos otra vez este quedar en medio de ambos mundos. Los cebos, como hemos dicho antes, sí tienen cola, pero los órganos internos, cuando se practica la disección, son semejantes también a los del hombre, en todos los animales de esta clase. El mismo Aristóteles, en otra de sus obras, en De Partibus Animalium, en el libro cuarto, capítulo 10, vuelve a insistir en el mono como un ser ambiguo, y por tanto también lo es su forma, pero al ser bípedo no tiene cola, al igual que el hombre. Sin embargo, al ser también cuadrúpedo, no tiene nalgas, a diferencia del ser humano. Obviamente se está refiriendo a algunos de los simios superiores que, como vimos al inicio de la charla, no tienen cola. No estamos hablando aquí de micos o macacos, estamos hablando de simios superiores. No puedo dejar pasar esta etapa sin hablar de Esopo. En el ámbito literario, las famosas fábulas de Esopo son inevitables al tratar la imagen de cualquier animal por convertirse en la base de tradiciones de gran arraigo posterior, especialmente en la época medieval. El mono es protagonista de varias fábulas. Su carácter imitador del humano se aprecia en la fábula, por ejemplo, del mono y los pescadores, en la que el animal, intentando imitar la destreza de los pescadores con las redes, acaba totalmente enredado en ellas. Otro de los rasgos que aparecen es el interés de este animal por ser admirado por su inteligencia que en realidad no posee. En varias de las fábulas compite sin mucho éxito con la soga, otro animal famoso por su inteligencia. En una, el mono pretende ser coronado como rey de los animales y se gana a estos bailando, pero la soga, envidiosa de ello, lo engaña para que acabe atrapado en un cepo, tras lo cual les recrimina si con esa inteligencia pensaba que podía ser rey de los animales. En otra de las fábulas, ambos animales paseaban juntos e iban discutiendo por las grandezas de cada uno. En ello estaban cuando pasaron por delante de un cementerio, a lo cual el mono empezó a llorar desconsoladamente, por los que decían que eran sus difuntos antepasados. La soga, conociendo el perfil poco dado a la verdad del mono, les replicaba diciendo que bien, que podía decir lo que quisiera, ya que los muertos no podían contradecirlo. La tendencia del mono a mentir para quedar bien, intentar aparentar lo que no es, o abarcar más de lo que puede manejar por su poca humildad, es recurrente. En la fábula también de Esopo del mono y el delfín, tras salvar este último al mono después de un naufragio, le pregunta si conoce el Pireo, el famoso puerto. Y el mono, incapaz de reconocer su desconocimiento, le dice que es un gran amigo suyo y empieza a presumir de ello, a lo que enfada al delfín, el cual al final lo deja hundirse en el agua y ahogarse. Como vemos, la tendencia del mono a mentir, a intentar imitar al hombre y a creerse lo que no es. Otra fábula del mismo autor nos muestra una supuesta característica de las hembras del mono que, como veremos, gozará de gran predicamento, especialmente en época medieval. Las monas traen al mundo dos crías a la vez, siendo que a una de ellas le prodigan todo su cariño, mientras la otra la aborrecen totalmente y no la cuidan nada bien. Sin embargo, cuenta Esopo que, por casualidad divina, la que está tratada con mayor atención muere, en algunas versiones asfixiada por el excesivo abrazo de la mona, mientras que la maltratada sobrevive. La moraleja de la fábula es que la fortuna es más poderosa que todas las previsiones, pero en época medieval, ya veremos, va a tener otras posibles lecturas. Otro autor posterior, romano en este caso, Gayo Julio Fedro, hizo aparecer también a estos simios en sus fábulas. En su fábula conocida como La cabeza de un mono,
cuenta como un cliente le preguntó extrañado a un carnicero por el sabor de la carne de mono, pues tenía uno colgado entre las piezas de carne que vendía. Tal cual es la cabeza, tal es el sabor, respondió bromeando el carnicero. El propio autor cuenta que debía ser una broma, pues a veces se encuentra hombres hermosos que son malvados y otros de rostro feo que son muy buenos. Esta dicotomía belleza, bondad, fealdad, maldad, vamos a verla también como algo recurrente. El tema de la belleza o la falta de ella en los simios, en comparación con el ser humano, es algo que ya venía de lejos, pues Diodoro de Sicilia decía de ellos que tienen el cuerpo de hombres extremadamente feos. Su aspecto se pondrá en relación con su bajeza moral. Y veremos igualmente como en épocas posteriores esto dará lugar a numerosas interpretaciones y también variantes temáticas, como la vanidad de estos simios, de las que ya hemos hablado, y su poco juicio ante sus propias cualidades físicas, tal como hemos visto ya con Esopo. Los autores cristianos no serán ajenos a todas estas percepciones sobre unos animales que por su similitud con el ser humano se prestaron a comparaciones y a diatribas teológicas. San Agustín de Hipona, en su De Natura Boni contra Maniaqueos, decía, hacía una comparación entre la belleza humana con la de la mona, que resulta deforme al lado de la anterior. Sin embargo, advierte sobre que no se debe juzgar que una esté bien y la otra mal, pues habría que tener en cuenta la medida que le es propia a la mona y que es conveniente al cuerpo del simio. Esto es otro tropo muy propio también del mundo medieval, de todo tiene su forma conveniente porque todo ha sido creado por Dios y Dios no puede equivocarse. El mismo autor, en su ineludible Ciudad de Dios, en el libro 16, capítulo 8, titulado Los monstruos humanos y su procedencia, volvía también sobre un tópico que ya conocemos, los cinocéfalos, y demás monstruos humanos, como lo llama. A pesar de incluirlo entre tales monstruos humanos, lo que dice de estos cinocéfalos los acerca más a una naturaleza animal que a una humana. ¿Qué diré de los cinocéfalos, cuyas cabezas y ladridos de perro delatan más bien animales que hombres? Aunque, igualmente, acto seguido, razona sobre todos estos monstruos humanos en general, y dice, de todos modos, no es preciso creer en la existencia de todas estas clases que se dice de hombres. Sin embargo, y cualquiera que nazca como hombre, esto es, un animal racional mortal, por extraña que pueda aparecer a nuestros sentidos la forma de su cuerpo, su color, su movimiento, su voz, o la dotación de su fuerza, parte o cualidad de la naturaleza, ningún fiel puede dudar que trae su origen del primer hombre, es decir, Adán. Aunque bien claro está que es lo que ha hecho la naturaleza en la mayoría y que es lo que engendra admiración por su rareza. Un poco más adelante también nos dice, Dios, que es el creador de todas las cosas, conoce dónde y cuándo conviene o ha de convenir crear algo, sabiendo de qué semejanza o de semejanza de partes ha de formar la hermosura del universo. En cambio, quien no alcanza a verlo todo en su conjunto, se siente contrariado por lo que cree deformidad de alguna de las partes. Sin embargo, según el de Hipona, no cabe duda quienes quedan fuera de estos animales racionales inmortales. No incluyen ellos específicamente a los monos, los micos y a las esfinges. Las esfinges se veían como un tipo de mono en esta época. Dice, suponiendo también que es verdad cuando se dice de la variedad de pueblos y la diversidad tan grande con respecto a nosotros, en efecto, si no supiéramos que los monos, los micos, las esfinges no son hombres sino bestias, podrían los historiadores, gloriándose de su curiosidad, presentárnoslo con impune insensatez como raza humana. Más allá de la pullita envenenada que nos lanza San Agustín a los historiadores, podemos ver cómo cinocéfalos y monos están totalmente alejados en la mentalidad de este momento
en la mentalidad de San Agustín y en la mentalidad de este momento. Los sinocéfalos son vistos como hombres con cabeza de perro, con mayores o menores cualidades humanas, pero las cualidades que provenían de su parte bestial, por así llamarlas, eran las propias de un cánido. En ningún momento se sospecha de una posible naturaleza simiesca originaria de la leyenda. Y algo más interesante aún, si los sinocéfalos son hombres, se los puede evangelizar, porque tienen que poseer una parte racional y un alma, por muy ocultas que estén estas detrás de su brutalidad. De hecho, especialmente en el periodo medieval, los sinocéfalos se convertirán de entre los humanos monstruosos, como ya dijimos, en una especie que por antonomasia representará la otredad, lo extranjero y lo exótico. Mientras tanto, los simios seguirán manteniendo su relación con lo grotesco y también con el pecado. Más adelante, eso no significa que los sinocéfalos no estén relacionados con el pecado. De hecho, hay representaciones de Cristo rodeado de sinocéfalos y parece ser que querían representar a los judíos, a los infieles que habían llevado a Jesucristo hacia el Calvario. Pero, volviendo a los simios, estos tendrán una amplia relación con lo grotesco y con el pecado. Más adelante, en el siglo XII, el filósofo Bernardo Silvestre, en su cosmografía, afirmará igualmente que si los hombres rechazan la salvación de Dios y se abandonan a los pecados de la carne, habremos descendido al nivel de los simios, humanos en forma, pero ridículos y despreciables en todas nuestras acciones. Además de estos autores, existieron otras numerosas fuentes. Los bestiarios y los sermones de los predicadores, entre otras, nombran y describen a estos seres, y también nos dan pistas de qué se debía representar con ellos. A destacar, obviamente, entre todas estas fuentes, el Fisiólogo, compuesto en el siglo II después de Cristo, el cual es la base de otras muchas obras posteriores. De él comenzaron a realizarse manuscritos iluminados ya en el siglo XI y aparecen paralelismos entre Cristo o el demonio y ciertos animales, enriqueciendo así su naturaleza simbólica. En cuanto a los simios, los compara con el diablo. El simio, dice, no tiene cola. El diablo tiene la forma de un mono con una cabeza, pero con la ausencia de la cola. A pesar de todas las partes del mono, de que todas las partes del mono son asquerosas, sus partes traseras son repugnantes y suficientemente horribles. El diablo comenzó como un ángel en el cielo, pero en su interior era un hipócrita y un estafador, y perdió su cola, porque él morirá por completo al final, al igual que el apóstol dice, el Señor lo consumirá con el espíritu de su boca. Tenemos aquí una famosa representación de un diablo en las tentaciones de Cristo. Se encuentra en la Catedral de Santiago, en las puertas de las platerías, y vemos eso, un demonio alado con forma de simio. Perfectamente podemos ver sus rasgos físicos, especialmente los faciales, y esas patas de abajo, esas patas, pies que pueden actuar como manos. Además, el Fisiólogo recoge la fábula de Esopo de la madre mona, que ya hemos visto, que gozará de tremenda difusión en el arte medieval, especialmente en la miniatura. Tenemos aquí, en el bestiario de Aberdeen, en su folio 12, en el vuelto, una representación de esta madre mona con sus dos hijos. Este bestiario fue realizado en el siglo XII y bebe totalmente del Fisiólogo. Podemos ver a la mona huyendo con sus crías de un cazador. Tal y como dice, ama a uno de sus dos hijos, al que lleva delante, y desprecia al otro. Si alguna vez sucede que ella es perseguida por cazadores, como podemos ver aquí en esta ilustración, en esta miniatura, lleva a su gemelo amado delante y al que detesta lo deja colgar de su espalda. Pero cuando está cansada de ir en posición vertical, porque no puede mantenerse demasiado tiempo en esa postura, deliberadamente deja caer a su gemelo amado, al hijo al que quiere, y de mala gana salva al que odia.
Otros autores, como Julio Solino, en su Collectanea Rerum Memorabilium del siglo III después de Cristo, nos aportan descripciones similares sobre la actitud de la madre mona. En el siglo VI, Isidoro de Sevilla, San Isidoro, en sus etimologías, concretamente en el libro 12 de Aníbalus, también recogía de forma muy similar las características de los simios y la historia de la mona. Historia a la que más adelante, ya hacia el 1200, Jacques de Vitry, en sus ejemplas, dará una lectura en la que identifica a la mona con los pecadores. Y por tanto, el hijo al que ama son, en este caso, el lujo y la riqueza. Mientras que el mono al que odia, al que queda colgando. Bien, pues como ya comenzamos el día anterior, esta charla trata sobre el mono en el arte y se titula Simio u hombre salvaje, un ejemplo salmantino dentro del contexto del románico hispano. Este es el ejemplo principal sobre el que vamos a trabajar. Y bueno, el día anterior vimos un poco sobre reino animal, inclusive diferentes ejemplos de diferentes culturas sobre este animal. También vimos, bueno, sobre el arte chino, también en Japón, y nos vinimos a centrar un poco más en lo que era el Mediterráneo. Con Egipto, donde dimos una importante visión general, ya que en Egipto precisamente se encuentran antecedentes a casi todos los ejemplos que vamos a ver posteriormente. No digo que sean antecedentes directos, obviamente, sino que, beben de unos pozos comunes. Esperanza, no están pasando las diapositivas. Perdón que interrumpa. ¿No están pasando? No. A ver. Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Ahora estamos en Edad Antigua, Mediterráneo, Grecia y Roma. Ahora sí. Vale. Ven ¿lo veis bien, verdad, la terracota? Vamos en el mismo punto. Sí. Vale, estupendo. Bueno, vimos diferentes ejemplos, vimos también ejemplos de sinocéfalos, una variedad muy interesante que también perdurará en la Edad Media. Por supuesto, hicimos un pequeño repaso a las diversas fuentes mitológicas y también de autores clásicos. A Plinio, no podemos pasar sobre él, a Aristóteles, a Esopo, por supuesto, al que vamos a volver ahora a la Edad Media, y los padres de la Iglesia, San Agustín de Hipona. Y bueno, nos quedamos hablando del Physiologus, que como Mirá todos que sabemos... No pasó la diapositiva, o sea, nos quedamos en la terracota. Vaya, un segundo. ¿Vos lo estás poniendo como presentación? Sí, como presentación. Como presentación. A ver. Ahí sí, ahí se ve el bestiario de Aberdeen. ¿Sí? De acuerdo. ¿Y si paso lo seguís viendo o no? ¿Habéis pasado ahora a San Martín? No. No, es que... Si no, anda seleccionando en la cinta de al lado y ahí sí. Sí, y ya está. Sí, lo voy haciendo así porque... Sí. Estupendo. Perdona. A ver. Bueno. Como venía diciendo, habíamos visto el fisiólogo también, cómo este recoge entre las noticias que nos da sobre los monos, la fábula de Esopo de la madre mona, que gozará de un tremendo recorrido durante la Edad Media. Vemos aquí, en el bestiario de Aberdeen, realizado en el siglo XII, una obra que bebe directamente del Physiologus. Vemos a la mona huyendo con sus crías de un cazador. Lo que dice, bueno, ama a uno y desprecia al otro. Si alguna vez sucede que ella es perseguida por los cazadores, lleva a su gemelo amado ante ella en sus brazos, y el que ella detesta lo deja colgar sobre sus hombros. Pero cuando está cansada de ir en posición vertical, deliberadamente deja caer a su gemelo amado y de mala gana salva al que odia. Ya habíamos visto que esto proviene de Esopo y sus fábulas. Esta historia fue muy representada en los diferentes bestiarios medievales. Por ejemplo, pues tenemos
uno de los manuscritos de la British Library o otro que también se encuentra en la Morgan Library. Otros autores, como Julio Solino, en su Collectanea Rerum Memorabilium del siglo III después de Cristo, nos aporta descripciones similares sobre la actitud de la Madre Mona, y en el siglo VI Isidoro de Sevilla, en su etimología, igualmente en el libro, en su libro 12 de Animalibus, recoge también de forma muy similar las características de los simios y la historia de la mona. Historia a la que más adelante, ya hacia 1200, Jacques de Vitry, en sus Exempla, dará una lectura en la que identificará a la mona, a la madre mona, con los pecadores, que aman el lujo y la riqueza, el hijo amado, ¿no? El hijo que lleva delante. Y mientras el hijo odiado, el que lleva en la espalda, encarnaría los pecados de estos pecadores que, claro, no le permiten huir, y por eso son casadas al final por el cazador que les persigue, que en teoría puede representar también en estos casos ya al demonio. Hemos visto en charlas anteriores de este ciclo, y es un tópico básico del medievalista, cómo la fauna, los animales, más o menos fantasiosos, van a gozar de una gran fortuna entre los temas representados en el arte románico. En escenas cinegéticas, como esta, de luchas, representaciones de episodios concretos, bíblicos, por ejemplo, pero también incluso episodios de raíces paganas, como los que vimos en la sesión anterior. Todo ello en capiteles, cornisas, márgenes de libros, y hemos visto ya cómo el simio no será ni mucho menos ajeno a toda esta vorágine visual. Tal y como vimos el otro día, en la época antigua, en toda la cuenca mediterránea y en otros ámbitos geográficos, igualmente sucederá en el periodo medieval que nos ocupa ahora, los simios se perfilan, como decía Mónica Walker Vadillo, como una figura universal en el arte de esta Edad Media, y como tal aparece representado por toda Europa occidental. Y si bien no existe un único tipo iconográfico cuando nos referimos a los simios, vamos a ver en diferentes ejemplos cómo hay elementos, actitudes y características que resultan recurrentes. Y estos elementos, actitudes y características no difieren en extremo de los que ya hemos visto en algunas de las culturas anteriores. Por ejemplo, en este capitel de San Martín el Fromista, en su cara central, que no vemos aquí, se supone que se representa la fábula de la soga y el cuervo, que ya sabéis que, halagado por la soga, dejó caer de su pico las uvas y al final la soga se hizo con ellas. Moralejo, en su trabajo sobre Cluny y los orígenes del románico palentino, identificaba concretamente este otro lado también, con una fábula de Fedro, ilustrada en el Beato de Saint-Sever, en el cual el mono, muy identificable por los labios, esta forma de posicionar los labios, las orejas grandes, esos ojos almendrados, en muchos casos con la piel presenta una talla que intenta simular el cabello humano, el pelo del mono. Bueno, pues en también es común que se lleve la mano a la boca, es bastante común, es un gesto que suele aparecer. Pues vemos cómo Moralejo identificaba esta imagen con otra fábula, la de Fedro, puesto que el mono se identifica con un animal sin cola. O sea, lo que es el simio, se identifica con un animal sin cola. Hay otros tipos de monos a los que sí identificaban como con cola. Y aquí le pide a la soga parte de la suya para poder cubrir las nalgas que se muestran desnudas. A lo que la soga se niega burlonamente, a pesar de que dice que aunque su cola es larga y la arrastra por el fango y las zarzas, prefiere eso a prestársela al mono. Veremos también esta pieza escultórica, ya hicimos una breve referencia el otro día. Vemos un demonio alado, de rostro y cuerpo simiesco. Aquí es muy claro el vello que cubre el cuerpo del simio, dentro del conjunto de las tentaciones de Cristo de la Puerta de las Platerías de Santiago de Compostela, del siglo XII.
Vimos el otro día como el Physiologus, base de, como hemos dicho, de muchas obras anteriores y que está en el fondo de toda esta imaginería, en cuanto a los simios, los comparaba con el diablo. El simio no tiene cola, dice, el diablo tiene la forma de un mono, con una cabeza, pero con la ausencia de la cola. A pesar de que todas las partes del mono son asquerosas, sus partes traseras son repugnantes y suficientemente horribles. De nuevo, esta referencia a las partes traseras y a no poderla cubrir con la cola. El diablo comenzó como un ángel en el cielo, pero en su interior era un hipócrita y un estafador, y perdió su cola, porque él morirá por completo al final. Al igual que el apóstol dice, el Señor lo consumirá como el espíritu de su boca. No en vano, Reo, en su iconografía del arte cristiano, y bueno, también lo sigue la doctora Diana Olivares Martínez, en su trabajo sobre las representaciones simiescas en Soria, muy interesante, por cierto, lo recomiendo, insisten en la idea de que el diablo es el mono de Dios, ya que al fin y al cabo el demonio con su rebelión quiso ser Dios y al final solo consiguió retratarse como una caricatura. Sin embargo, será en este mismo siglo XII, quizá a partir de contar con más experiencias reales con estos animales, puesto que el comercio con Oriente se reactivó y también tenemos, por supuesto, las cruzadas, no podemos pasarlas por alto, cuando primaría una representación del mono más apegada a lo terrenal, si bien no menos grotesca. Así pasa, en cierta manera, de representar al demonio a representar a aquellos a los que el demonio infiere daño en el infierno, es decir, a los condenados. En esta línea de interpretación, en la primera década del siglo XII, contamos con el famoso capitel doble situado en Santo Domingo de Silos, perteneciente al llamado primer taller de Silos, que representa unos simios atados con sogas, pero no es ni mucho menos el único. Vamos a poder ver Burgos, que se encuentra en su ábside, o este otro, situado en Jaca, que también vemos con la soga al cuello. Quizás es esta la representación más habitual en escultura, o una de las más habituales al menos. El simio agachado, con una soga alrededor del cuello, y por ejemplo, como estos, pues también tenemos el del Castillo de Loarre, en Huesca. Este tipo de simios, que pueden verse, como decimos, como representaciones de pecadores condenados, bestializados por sus malas acciones, han sido puestos en relación por Monteira Arias con el mundo escatológico musulmán, a través quizás de posibles alarifes mudéjares que trabajaran en zonas cristianas. De todas formas, la anteriormente mencionada doctora Diana Olivares Martínez no está en general de acuerdo con esta teoría, puesto que estarían en el norte peninsular, bastante al norte, y no parece que haya una relación tan directa. Se puede explicar de otras maneras. Son estas figuras que cronológicamente, según Jason, parecen encontrar sus comienzos en el norte español y de ahí haber pasado a Francia, un recorrido que normalmente se suele ver como al contrario, pero Jason afirmaba esto, que empezó en el norte peninsular este tipo de representaciones y pasó a Francia, donde en muchos casos también se representan en escenas de un ámbito ya más lúdico, junto con músicos que los llevan amarrados. Contamos con más ejemplos, no son estos los únicos. Tenemos el capitel del claustro de San Michel de Cuixà en los Cloisters. Vemos este simio, el rostro es tremendamente expresivo de esta escultura, de esta talla, que bueno, supone un cambio iconográfico. Como veis, se está tocando las nalgas. Vemos que las referencias a las nalgas del animal son recurrentes también, además de su rostro horrible, el pelo que cubre su cuerpo. También las patas inferiores suelen ser bastante características, en muchos casos parecen manos. Se data hacia 1160, es un poco posterior. Se puede ver también que es más alargado, que tienen una forma menos redondeada que los ejemplos que he puesto antes. En realidad, podemos decir que las representaciones de simios se pueden ver como una advertencia en general contra el vicio y el pecado. No se asimila a ningún pecado determinado. Bueno,
A ver, generalmente parece que está más asociado a la lujuria y a pecados que tengan que ver con la avaricia. Este capítulo de aquí, a ver, un segundito, se ha venido relacionando a veces con el tema de la lujuria por los genitales y porque parece que puede ser un simio femenino y otro masculino, aunque, bueno, es bastante discutible y discutido. Pero bueno, como digo, se refieren al pecado y en cualquier caso la lectura parece tender a ser amplia dentro del espectro del pecado, como digo, siendo relativamente individualizada y manteniendo un diálogo abierto con su contexto y muchas veces con otros elementos escultóricos presentes en el mismo edificio. En este código es en el que quizás podamos leer el caso de estudio en el que se centra nuestra ponencia. Ya lo anunciábamos al inicio de esta, se trata del simio presente en la Catedral Vieja de Salamanca. Encontramos en esta un pequeño vano de paso, aquí está, entre el ábside sur y el ábside central. Este vano presenta una de las decoraciones escultóricas que más ha dado que hablar en el edificio, porque sobre sus dos pilastras acanaladas vemos unas cestas que en su parte frontal, una de ellas presenta un mascarón de cuya boca emergen roleos que enmarcan el resto de seres que aparecen en los laterales. Son unos grifos, bueno, este ciclo de animales fantásticos muy común en el románico. Grifos y leones atacando otros animales, y después el que lo enfrenta presenta un caballero que normalmente se ha identificado con un halconero porque parece que en el brazo podría quedar restos de lo que serían las garras del halcón que portaba en el frente de la pieza, mientras que en los laterales aparece el simio que hemos visto y en el otro lado, en clarísima contraposición a este simio, vemos un doncel, un personaje que anda hacia el lado opuesto. Las pilastras son relativamente comunes dentro de los motivos decorativos del románico, no así en esta zona geográfica, y no volverán a presentarse en el edificio que nos ocupa. Por cierto, que esta seguramente no fue la única figura simiesca en la Catedral de Salamanca, pues aunque no se conserva, se tiene constancia textual en el libro de los aniversarios de la catedral sobre la presencia, posiblemente en uno de los capiteles claustrales, de lo que llaman un gato paus. Este nombre, gato paus, es un término con el que sabemos que se hacía referencia a las representaciones simiescas en épocas ya posteriores a la Edad Media. Así que es probable que hubiera otro simio. Pero volvamos al interior de la iglesia, cuyos textos son nuestro foco de interés. Su situación dentro del edificio, vemos, este es el ábside sur y se entra desde aquí al ábside central. ¿De acuerdo? Tenemos que entender que probablemente apenas el obispo y unas pocas dignidades dentro del clero catedralicio pudieran contemplarlos al pasar por esa zona, que es la más sagrada del templo, de la iglesia, y difícilmente podríamos concebir un elemento de acceso más exclusivo dentro de lo que es esta iglesia catedralicia. Sobre ello ha trabajado intensamente el doctor Ledesma González en su tesis doctoral. El posible mensaje de estos elementos escultóricos que descansan sobre estas pilastras ha sido objeto de debate, especialmente el conjunto formado por el caballero, el doncel y el simio. El caballero, bueno, el simio ha sido a veces señalado no como tal, sino como un hombre salvaje. Camaño Martínez fue el que propuso esta denominación para él, pero parece bastante evidente por la comparación con otros simios que hemos visto, la boca abierta, la mano llevándosela a la boca, el cuerpo velludo,
que estamos ante un simio. Se ha discutido también, bueno, el caballero ha sido puesto en relación por sus similitudes compositivas con otras piezas similares en todo el románico peninsular, como un capitel con una imagen identificada como un rey a caballo, que en origen habría estado situado en la iglesia de Santa María la Real de Aguilar del Campo, y hoy se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional Español. Si bien las interpretaciones que se han hecho de ambas piezas son diferentes, porque la del Museo Nacional realmente sí parece que presenta un rey, que es una representación de la realeza. Sin embargo, esta pieza parece más una escena cinegética o cortesana, más que la idea del caballero triunfante, que es la del otro, la de aquel con el que lo comparamos. Formalmente existen analogías entre la forma de disponer los personajes de los laterales, lo hemos dicho ya, el simio y el doncel, con otras piezas románicas, como por ejemplo con los óleos con personajes en actitud de caminar, que rodean las ventanas del ábside central de la iglesia de Saint-Pierre de Aulnay, y con una pieza que representa otro personaje masculino similar. Vemos aquí la de Salamanca, y aquí esta pieza del British Museum, que procede de St. Alban, es un hombre, no estamos aquí ante un simio, pero bueno, por las correlaciones estilísticas, que aparece entre óleos vegetales. Es un elemento bastante común, decorativamente hablando, en el románico. Esta también es del siglo XII, igualmente. En cuanto a la identificación de los personajes representados en estos capiteles salmantinos, ya hemos visto que existen numerosas fábulas y otras fuentes escritas conocidas durante la Edad Media. No identificar ninguna fehacientemente como inspiración de esta obra. Si bien todo apunta a una lectura conjunta de su zona central con el caballero y las laterales con el simio y el doncel, por esta lectura de los óleos que los marcan todos. Se trata quizás de un antagonismo entre vicio y virtud. Margarita Ruiz Maldonado ya propuso esta posibilidad y nos parece bastante plausible, la verdad. A favor de ello tenemos precisamente el capitel opuesto. Rodríguez G. de Ceballos, sobre este capitel que afronta al otro, también le daba una lectura relacionada con los vicios y las virtudes, pero lo descubría como animales en lucha, unidos por la grupa y observados por una cabezota alada. Realmente podemos ver que las alas a las que se refieren no parten de la máscara, sino que forman parte del animal que tenemos aquí, que nosotros con grifo. Él lo pone en relación con los vicios y las virtudes, según la psicomaquia de Prudencio, y pudiera ser así, que ambos capiteles complementaran su mensaje, si bien es cierto que la descripción que hace el autor, bueno, pues ya vemos que se errónea en cuanto a las alas. Especialmente la composición de este capitel nos recuerda a este otro que se encuentra en el Met, en el Metropolitan Museum de Nueva York, el cual procede de la zona del Languedoc francés. Si bien en este ejemplo concreto no aparecen grifos atacando a otras bestias, sino aves picoteando unos frutos, forma parte todo esto de este lenguaje románico tan común. Curiosamente, este capitel, su parte trasera, nos resulta tremendamente interesante, puesto que presenta otra máscara, pero en este caso ha sido identificada como un simio, como un mono. Quizás en Salamanca, dada la figura del otro capitel de la portada, existiera una lectura conjunta similar a la de esta pieza que se custodia hoy en el Metropolitan Museum. Pero estas posibles lecturas de ambos capiteles, por estas posibles lecturas de ambos capiteles en conjunto, el mencionado antagonismo entre vicio y virtud emerge como una de las posibilidades con más pujanza,
pero la zona en la que se encuentra el ser simiesco, en la cara que queda hacia el altar mayor, remarca aún más el misterio, puesto que no es habitual representar en una zona tan sagrada como es el altar mayor a un ser que supuestamente representa lo peor del ser humano, el pecado. ¿Cuál podía ser la explicación? Bueno, Ledesma González, del que ya he hablado, ha abierto otra posibilidad interpretativa, parecida a la anterior, pero siendo el mensaje dirigido específicamente al clero catedralicio. Según él, es apreciable en la cabeza de la figura simiesca la tonsura, y podría tratarse de una especie de parodia de la propia institución eclesiástica, representando un aviso de cómo, a través del vicio, a través del pecado, alguien que en teoría está cerca de Dios, como es un representante del alto clero catedralicio, se aleja de él y se convierte en una aberración, en una monstruosidad. La tonsura en la cabeza del simio, defendida por Ledesma, es difícil de apreciar, al menos hoy en día. Aunque es cierto que parece que se puede ver cuando se acerca uno un vacío en el cuero capilar del simio, pero esto puede estar también determinado por factores más bien técnicos, como el espacio escultórico en el que se encuentra. De todos modos, tampoco se puede negar contundentemente esta posibilidad, y al encontrarse en un lugar tan privilegiado como decíamos, bueno, pues puede ser bastante viable. Este acceso, donde se encuentran ambas sectas, puede ser el máximo representante de los espacios pensados para la entrada más restringida de la catedral, como decíamos. Ledesma, al tratar sobre el espacio del brazo sur del transepto, argumenta que todo este, además de los ábsides, parece haber estado reservado a los miembros del clero. Todas las puertas que dan a esta zona están pensadas, abiertas al exterior o a otras dependencias, para exclusivamente el clero catedralicio. Y estamos muy en sintonía con la interpretación jerárquica de los espacios y sus incidencias en la escultura que defiende este autor. Esta relación jerarquía, espacios, escultura o pintura, si en su caso, en los templos románicos había sido ya tratada con anterioridad por autores como Boto Varela o Bon. No es algo nuevo entre los estudiosos del románico. Tal vez una situación tan visible puede hacer referencia a ciertos problemas que tuvo la Iglesia en el momento de la construcción de la catedral salmantina. Todo apunta que se comenzó en los tiempos de Don Berengario, entre 1135 y 1150. Este obispo venía tras un tremendo cisma en el que había habido varios candidatos para ser obispo de la ciudad, en el que un obispo Munio, que ya había sido expulsado por la sede compostelana, lo había expulsado en el concilio de Carrión de 1130, intentó volver, hubo otro obispo que fue expulsado por Alfonso el Batallador, porque estamos en medio de las luchas de Alfonso el Batallador y el rey leonés. En fin, era todo un batiburrillo bastante complejo. A este don Munio, que había intentado volver, había sido consagrado por don Bernardo de Toledo, con lo cual no tenía ni mucho menos en las simpatías de don Diego Gelmírez, porque creía, y bueno, realmente desde el papado habían llegado cartas en ese sentido, tenía la potestad de confirmar al obispo salmantino y no el arzobispo toledano. En la historia compostelana se habla muy mal de don Munio, del obispo Munio. Bueno, y se pone de manifiesto que había permitido robos dentro de la iglesia por parte de nobles. Entonces, bueno, don Berengario, al conseguir el puesto de obispo salmantino, gracias al apoyo del rey leonés, en este caso, puede ser que él o el clero intentara, mediante estas representaciones,
pues advertir de eso precisamente, de que incluso el clero, tan cercano a Dios, podía alejarse de este y llevar a cabo pecados horrendos, como de los que se acusaba a Munio, al obispo Munio, al denostado. Un segundito. En fin, mi propuesta es esa, que el vicio y el pecado que pueden llevar al mal camino a los miembros de la Iglesia es aquí representado como posible llamada a la atención del propio clero catedralicio por los hechos acaecidos durante el llamado cisma salmantino. Si bien este es el centro de nuestra segunda parte de la charla, ni mucho menos el recogido de los simios acaba en el románico. A partir del siglo XIII, los simios seguirán apareciendo pues tanto en Biblias como en libros de horas, etc. Normalmente lo hacen como parodia de los humanos, a veces de la propia institución eclesiástica, como en este caso, lo cual, bueno, nos recuerda a este simio salmantino, que puede ser una representación de la institución, de los representantes de la institución eclesiástica. Y esta tradición de parodia del humano perdurará en el tiempo, con otras formas, con otros perfiles artísticos y sociales, pero con similar intención paródica y caricaturesca. La lista es larga, tenemos las llamadas Singergui, pinturas satíricas que se pusieron de moda especialmente en los siglos XVII y XVIII, en la que los simios son los protagonistas. Vemos aquí, por ejemplo, los monos en la bodega, o monos fumadores y bebedores, del pintor flamenco David Teniers el Joven, o también tenemos esta obra de Jan Bruegel el Joven, alegoría de la tulipomanía. Básicamente lo que hace es caricaturizar la llamada crisis de los tulipanes, periodo de especulación que se produjo en los Países Bajos en torno a los bulbos de esta planta en el siglo XVII. Los simios los vemos ricamente ataviados, muy ricamente ataviados, a la moda de la época, representando a los burgueses quienes gastaron sus riquezas en bulbos de flores, lo cual, bueno, estadísticamente no hay algo que dure menos que una flor, una planta de este tipo, así que no parece que fuera muy buena idea basar toda la economía, como después se pudo ver en estas plantas, o por lo menos no de esta manera. Los simios y los ecos de estas críticas sociales de por medio no quedan tan lejanos si, por ejemplo, tenemos en cuenta obras mucho más actuales como esta de Banksy, El Parlamento transferido, también conocida como Chimpancés en el Parlamento, una crítica política obvia, o algunas otras de sus obras callejeras que también tienen chimpancés como protagonistas. La caricatura se cebó también específicamente con algunos personajes singulares, como por ejemplo con el pobre Charles Darwin, que claro, a raíz de su publicación de su obra El origen de las especies y de la difusión de sus tesis evolutivas, bueno, pues quienes quisieron malentenderla y hacer chanza de ello, pues lo hicieron en forma de caricatura. En relación a esto, siempre se cuenta que es posible que la inspiración para la etiqueta de una conocida bebida alcohólica española, el anís del mono, como se conoce, tuviera también este origen, el reírse de Darwin. De hecho, se dice que el rostro se parece bastante al del científico. El beodo y el simio también han sido asimilados siempre y es un tema a tener en cuenta en el imaginario visual. Lo que pasa es que si nos centramos en eso, pues tenemos otra hora de charla perfectamente. Durante estos siglos anteriores que habíamos dicho, con estas sátiras, se extendió también, esto ya es tremendamente meta y muy postmoderno, a pesar de no serlo, se extendió la parodia
de los propios artistas por parte de los monos. Tenemos el mono pintor, de David Teniers, también tenemos del mismo autor el mono escultor, perdón, hay una data ahí, el mono escultor. Ambos están en el museo, se encuentran en el Museo del Prado. No son los únicos, existen cuadros similares, por ejemplo, de Jean-Siméon Chardin, hoy en el Louvre, también el de Watteau, y, por ejemplo, el mismo Goya tiene también representa también un mono pintor en uno de sus caprichos, en el número 41, llamado Ni más ni menos. Esta idea tomó un giro sorpresivo durante el siglo XX, y cuando Desmond Morris hizo que un chimpancé llamado Congo se dedicara también a la pintura, y con notables ventas en el momento, hay que decirlo. No fue el único. Aquí tenemos también otro ejemplo, aunque este fue mucho más controversial y engañoso, cuando el periodista Asserson presentó a un supuesto nuevo autor, Pierre Brasseur, engañando al público y crítica en el año 1964, exponiendo obras pintadas por este simio en una famosa galería sueca. Con lo cual, bueno, quería ser chanza del arte contemporáneo y de esta típica idea de que las obras contemporáneas las puede pintar un niño pequeño o un simio. En fin. Con esto quería poner punto final a la charla, porque me parece una imagen muy llamativa, esta vuelta de tuerca a todo este tema de los chimpancés y simios de diferentes tipos. Y aquí dejo este pequeño recorrido sobre ello. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que os interese. Bueno, Esperanza, felicitaciones. Acá el público está halagando tu charla, todos ponen que es muy interesante, muy excelente exposición, qué interesante recorrido sobre este animal, ¿no?, tan particular que uno piensa, ¿no?, comúnmente, un poco como los otros animales que hemos visto en las otras charlas, ¿no? Cómo de un animal pueden salir, ¿no?, tantas representaciones culturales tan diversas en diferentes épocas, inclusive más allá de la Edad Media, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, felicitaciones. Gracias. Te quería, digamos, hacer una consulta o básicamente más que nada como por ahí una reflexión, ¿no? De esta similitud, ¿no?, tan patente entre el simio y el cuerpo humano, ¿no?, o el cuerpo antropomorfo, y ese vínculo constante con el demonio, ¿no? O como vos habías dicho, con la cuestión de los condenados. De hecho, sí, a mí me vino a la mente, no sé si tenés en mente el tímpano de Saint-Foy de Conques en Francia, ¿no? En la parte de los condenados, que hay una enorme cantidad de demonios, diablillos, ¿no?, que están torturando a estas almas condenadas, que muchos tienen incluso como cuerpo de simio o rostro, ¿no?, por lo que me acuerdo, ¿no?, también de simio. Es muy común. He puesto el ejemplo de Santiago de Compostela porque es extremadamente llamativo, con esas alas, y pero no es el único. Hay, de hecho, hasta este siglo XII, donde han postulado varios autores, como la doctora Diana Olivares, a la que he mencionado, este hecho de que las transfusiones de comercio entre Oriente y Occidente, y que llegaban simios a Europa, lo hicieron más cercanos, y por eso al verlos hacer todos cuando vemos un vídeo con simios, pues nos quedamos fascinados por esas monerías, esas cosas que hacen, que los hacen muy humanos, pero a la vez es difícil llenarlos de maldad realmente. Entonces quizá por ahí pudo venir el cambio. Sí, es y plausible, también ¿no? tienen esta cuestión como grotesca y ridícula, ¿no? O sea, como sí. tanto burlesca, ¿no? Que claro, obviamente... ya lo hablábamos. Sí, ya lo hablábamos en el día anterior con las fábulas de Esopo, que claro. Bueno, pues de ahí viene.
Sí, sí, totalmente. Y además esto, ¿no? La posibilidad de ver, ¿no? De tener contacto con simios de carne y hueso, ¿no? Por este comercio, esta circulación también, bueno, las famosas menagerie también, ¿no? Más allá, digamos, del territorio ibérico, ¿no? En Francia también, fueron, digamos, puentes visuales y experienciales fundamentales a partir del siglo XII, XIII en cuanto a circulación de animales, ¿no? De tierras lejanas, de Oriente y demás. Y los ejemplos, tampoco los debemos olvidar, y los sermones que se daban estaban presentes, estaban muy presentes. Totalmente, totalmente. Me preguntan acá en el chat si podrías volver a decir los nombres de los autores que mencionaste sobre el románico. Sí, lo estaba leyendo ahora y te iba a comentar que si esa persona quiere, le paso la bibliografía sin ningún problema. Si me deja su... si quiere, no veo acá en el chat quién lo había preguntado, pero si quien lo había preguntado, si quieres deja tu mail y ella Esperanza te sí, por manda favor, por supuesto. títulos. Gracias, Esperanza. Pablo dice, interesante esta idea del simio como una involución del hombre por el pecado. En ese sentido, del simio como burlesco me recordó al carnaval de Batkin. Sí, o sea, como esa cuestión burlesca, ¿no? Y que además se va a retomar muchísimo en la cuestión de las fábulas, ¿no? También, y de los ejemplos, ¿no? Anteriormente. Totalmente. Y esto que mencionaste también del Beato de San Sever, que me pareció súper interesante, ¿no? Porque hay como una constante representación de simios en diferentes miniaturas de ese beato que también de fines del siglo XI. Sí, efectivamente, está todo plagado de simios realmente. Cuando empiezas a buscar, puedes verlo en los márgenes, bueno, y además a veces en clara contraposición al texto, muy clara contraposición al texto. Casi el texto es la virtud y esas imágenes son el pecado, por así decirlo. De todas formas, la lectura es muchísimo más compleja en el ámbito de en el ámbito librario. No me he querido meter mucho ahí porque yo me trato más sobre escultura y realmente meterme ahí de lleno sería no haber hecho nada sobre escultura. El problema de esto es que empiezas y no termina. Me he dejado fuera un montón. Claro, te va abriendo un sinfín de fuentes, claro, ¿no? No he hablado, por ejemplo, sí, no he hablado, por ejemplo, de los retratos que se hacían a partir del siglo XVII de damas y caballeros con monos como símbolo de opulencia, con pequeños tití. En este caso eran tití o monos de pequeño tamaño, normalmente del continente americano en muchos casos. Claro. Bueno, pues de todo eso no he podido hablar porque si no, de los retratos con simios que le ayudan a construir esa identidad propia. No podía centrarme en todo, era imposible. Para otra clase, o sea, para otra conferencia. O sea, sí. Totalmente, ¿no? Y además pensaba, con esto que decías a lo último, ¿no? La importancia posiblemente del grabado, ¿no? Especialmente a partir del XV, siglo XVI y demás. Para la expansión, ¿no? También de la iconografía del simio, ¿no? De hecho, se dio a partir del siglo XIX a partir de estos cuadros sobre simios, riéndose un poco de temas sociales o políticos, se dio también, se pasó a, por así decirlo, a las artes menores, a elementos de artes menores y también al grabado. Y se hizo mucho más popular, obviamente. Claro. Se hizo muy popular. En las clases populares eran bastante conocidos. Además, en el 19 me imagino a través del grabado y a través de la prensa, ¿no? La importancia también de la prensa en cuanto a la caricatura. La caricatura de Darwin no fue la única, pobrecito mío, hay montones de caricaturas sobre como un simio. Y no son las únicas. No he entrado en el mundo de la caricatura, ya sabes que me interesa especialmente por relaciones personales, todo el tema de la ilustración y la caricatura, y da para otra charla distinta. El simio en la caricatura es tremendo también. Se abre para universos amplísimos. Vale, veo aquí un email, unos emails, supongo que son para enviar ¿no? La bibliografía. Sí, Claudia y Pablo, por si vale, les podés pasar el dato de los autores para que busquen o investiguen, ¿no? Lo que les digan.
claro. Bueno, gracias, Esperanza. A vosotros, la por verdad supuesto. que impresionante, impresionante. Incluso en esa pintura que mostraste sobre el tema de los tulipanes, me pareció ver como un mono que estaba dibujando, pintando, como también una suerte de cita al artista, ¿no? Que lo vimos después en otras representaciones también. Sí, muy común. Como también es común representar simios y gatos en las mismas obras. He encontrado varios ejemplos. En contraposición normalmente. No sé de dónde... No he podido indagar de dónde nace esta polarización de estos dos animales, pero voy a intentar seguir investigando un poco. Sí, porque es el tema de las duplas de animales como en lucha o en contraposición es también muy interesante. Sí, totalmente, claro. Dice Pablo, hace poco conocí una serie de los 60 que se llamaba En busca del simio de oro, en el marco de las típicas figuras doradas que se pensaban tanto en América como en Asia. Cómo va de un lado al otro del espectro, perdón la cantidad de comentarios. No, es que justamente, y tampoco... El cine es otra arte, ¿no? Que también, ¿no? Es que no he querido abrir ese bote, no. porque si no ya no, nunca. Incluso la televisión con los Simpsons hacen tremendas, por ejemplo, hacen bastantes veces referencia a esos monos japoneses de los que hablé, de no veo, no oigo y no digo cosas más. Que habías mencionado en la primera parte. Sí, el famoso capítulo también de la mano del mono que concede deseos, que también viene de una tradición anterior. La cultura popular está llena de todo esto. Había un compañero por aquí que hablaba de Jumanji. Sí, claro. Me acordaba también de King Kong, ¿no? O sea... Claro, somos hijos de la cultura del siglo XX, especialmente de las 2 últimas décadas, muchos de los que estamos aquí. Y no podemos, nos cuesta mucho trabajo soltar lastres, soltar esas imágenes, porque están en nuestra idiosincrasia realmente. Totalmente, totalmente. Bueno, muchas gracias a todos por estar y especialmente a Esperanza por esta maravillosa conferencia. Y bueno, vamos entonces a cerrar este ciclo sobre animales e híbridos en el arte, del mundo clásico a la Edad Media. Esperamos que el año que viene podamos retomarlo con algunas otras especies. Y bueno, agradecer nuevamente a la SAEMED por el espacio y a ustedes por estar. Bueno, chao, hasta luego. Adiós. Muchas gracias a todos y de nuevo muchas gracias por haber esperado a esta segunda parte con paciencia. Muchísimas gracias. No, a vos, Esperanza, a vos. Muchas gracias a vos. Muchas gracias, Esperanza. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, adiós. Chao, buenas tardes.